Bueno, en este segundo video vamos a explicar los controles básicos como lo son, por ejemplo, un label, donde para arrastrar un control simplemente pinchamos en el control que queremos una vez y lo soltamos, o pinchamos de nuevo, hacemos un clic nuevamente en la ventana. De esa manera se arrastra un label y en el navigator podemos ver que se va agregando a la ventana distintos controles, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el otro control que se utiliza bastante, que es un campo de texto, ¿ya? Que es este que está acá, de esa forma, ¿ya? Y por ejemplo también el control que es bien utilizado en este caso es el botón. Obviamente por defecto NetBeans nos crea variables, ¿ya? Y nos crean texto por defecto, ¿ya? Si nosotros quisiéramos modificar cada uno de ellos, lo podemos hacer desde el navigator o también desde la misma ventana, ¿ya? Por ejemplo, desde el navigator sería algo como, por ejemplo, botón derecho sobre el control que queremos modificar, y tenemos dos opciones: editar el texto y cambiar el nombre de la variable. En este caso lo que vamos a hacer es editar el texto que va a aparecer en la ventana, y le vamos a poner, por ejemplo, nombre, ¿ya? De esa forma. Y también vamos a editar el texto de acá, de este. Pinchamos, botón derecho, editar texto, y le ponemos suprimir, ya que no queremos texto en el campo. Y en el botón editamos el texto, y en este texto le vamos a poner OK, ¿vale? De esa forma. Ahora, si bien se cambiaron los nombres, ¿cierto? Pero si se fijan, siguen estando los nombres por defecto que tiene NetBeans. En este caso, ¿cierto? Tenemos que el text field, supongamos que nosotros quisiéramos que ese text field no se llamara text field, sino que se llamara, no sé, texto o txt algo, ¿ya? En este caso tendríamos que hacerlo de la siguiente manera: botón derecho, cambiar el nombre de la variable, y de esa manera vamos a cambiar el nombre del campo, ¿ya? Es decir, ¿para qué nos sirve este nombre? Para que nosotros posteriormente en la codificación podamos utilizar ese nombre y sea mucho más fácil que nosotros recordemos un nombre que nosotros mismos hemos creado versus los campos por defecto que crea NetBeans. Este campo le vamos a llamar txt nombre, haciendo alusión al nombre que vamos a ingresar, ¿cierto? OK, entonces ya cambió. Y el botón también le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre de la variable, le vamos a llamar botón o bt, ¿ya? OK. También, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear otro campo, otro label, perdón. También le podemos hacer doble clic al label solamente, ¿ya? Aquí no puedo hacerle doble clic porque me va a enviar un evento, ¿ya? En el label le podemos hacer doble clic, o también desde acá, botón derecho, editar texto, y le vamos a poner edad, ¿vale? Y otro campo de texto, ¿ya? Entonces vamos a arrastrarlo por ahí, lo vamos a agrandar también, y este texto, editar texto, también lo podemos hacer desde la misma ventana. Lo borramos y vamos a arrastrar otro botón en el cual le vamos a colocar calcular año, ¿vale? Perdón, sorry, me equivoqué. Editar texto, calcular año, ¿vale? Ahí. Y en el nombre del botón, ese sí, le vamos a cambiar el nombre de la variable, botón cálculo año, ¿vale? Así se va a llamar. Entonces ahí ya está el botón llamado cálculo año. Entonces, ahora que tenemos este pequeño ejemplo, ya ahí, como podemos ver ahí y ahí, en esta primera demo vamos a explicar dos cosas: cómo poder obtener el contenido que tiene ese campo de texto, ¿ya? Y también cómo poder contener el contenido que tiene la edad. En este caso acá lo que vamos a hacer es saludar en un JOption panel, ¿ya? Y en el caso de la edad vamos a imprimir aproximadamente el año de nacimiento en cual nació la persona, ¿ya? Entonces en dos botones separados para que veamos la diferencia, ¿ya?
Y lo que vamos a hacer también es validar que el campo no sea vacío, ¿ya? Y también, obviamente, validar acá que solamente ingresemos números, ¿ya? Ahora, eh, obviamente cuando lo ejecutemos esto, vamos a tener que, tenemos solamente la interfaz, ya se van a cargar los controles, pero la aplicación no va a tener funcionalidad. Si bien aquí yo puedo ingresar algo, ¿cierto? Pero los botones no tienen funcionalidad, como podemos ver acá. Entonces ahora, cuando nosotros, ¿cómo programamos un evento? ¿Cómo le indicamos, ¿cierto?, al programa que cuando se haga un clic acá, que rescate el nombre y lo imprima? Entonces eso es muy sencillo, ya que le vamos a colocar aquí doble clic o botón derecho, eventos, acción performance. Ese es el evento que nos permite poder programar la funcionalidad al botón, ¿ya? Entonces ahora, si le hacemos un clic aquí, nos va a llevar al código, ¿ya? Fíjense que el botón se llama, borramos eso, fíjense que el botón se llama botón OK, y posteriormente cuál es el evento de ese botón. O sea, se llama botón OK, action performance. ¿Qué significa esto? Que este evento o este código que nosotros vamos a programar acá se va a ejecutar cuando se le haga un clic al botón, ¿vale? Entonces, dentro de lo que nosotros podemos hacer acá, por ejemplo, es, por ejemplo, colocar o validar que el campo no sea vacío. Y vamos a explicar las propiedades de todos los controles. Todos los controles tienen tienen dos propiedades importantes. Una es el getText y la otra es el setText, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos preguntar si es que el campo está vacío o no. Si el campo está vacío, tenemos que ver primero txt, tenemos que acceder al control que nosotros queremos validar, que en este caso es el txt nombre. Una vez que estamos en el control con la propiedad getText, nosotros lo que vamos a hacer ahí es poder sacar el texto, ¿ya? Sacar el texto que se encuentra en el campo. Hasta el momento que llevamos aquí. Voy a colocar el diseño, ya, la vista previa. Ahí voy a irme al código, ¿vale? Entonces, ahí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí escribo hola, ahí, ¿qué significa esta línea de código? Estoy preguntando o estoy sacando lo que tiene el campo de texto, es decir, todo esto vale hola, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a preguntar? Como todo esto es un string, porque el getText me saca o devuelve un string, ¿ya? En este caso voy a preguntar lo siguiente. Hay un método de la clase string que se denomina isEmpty, ¿ya? Y este método devuelve, como podemos ver acá, un booleano. Entonces acá, simplemente aquí preguntamos si el texto que está aquí es vacío. Es decir, hola obviamente no es vacío, ¿verdad? Porque tiene contenido. Pero si nosotros colocamos esto así y colocamos OK, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a preguntar, ¿hay texto aquí? Y obviamente la respuesta es que no, ¿cierto? Que no hay texto. Entonces va a entrar a la condición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí preguntamos si txtnombre.getText es vacío. Sí, es vacío y se va a cumplir. Si no, si no es vacío, significa que hay un texto, la persona ingresó un nombre, y obviamente si ingresó un nombre, vamos a tener que desplegar un mensaje, ¿ya? Entonces acá, en este caso de acá, vamos a colocar JO, control espacio, para que nos autocomplete con el JOption panel. Y en este caso vamos a mostrar un mensaje, show message dialog, ahí, null, y acá un mensaje que se llame, por ejemplo, completa el nombre. En caso contrario, ¿ya? Si es que
no está vacío el campo, lo que nosotros debemos hacer, lo vamos a hacer por paso aquí, debemos recuperar el texto, ¿ya? Texto. Siempre todo lo que nosotros trabajamos con los campos de texto, lo que devuelve es un string, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener que hacer esta parte de acá. Es decir, en esa variable string de tipo texto, llamada texto, perdón, vamos a guardar lo que tiene el control con el método getText, ¿ya? Ahí. Entonces, por ejemplo, aquí si yo ingreso vacío y presiono OK, el campo era vacío, sí, va a mandar el mensaje. Y si no, por ejemplo, si aquí yo ingreso Juan, por ejemplo, ¿ya? Entonces, coloco OK, txtnombre.getText, ¿es vacío? No. Entonces, aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace en el no? En texto, ¿cierto? Guardamos Juan, ¿cierto? Eso estamos haciendo en esa línea de código. En el texto estamos guardando ese valor, Juan. Y finalmente acá simplemente lo que tendríamos que hacer con un JOptionPaint, ¿cierto? Ahí punto show mensaje diálogo null, y acá colocamos, por ejemplo, un mensaje que diga hola texto, ¿vale? Ahí. Entonces cuando lo ejecutemos, si colocamos vacío, ¿cierto? OK, ¿qué pasa? Completa el nombre, aceptamos. Y si colocamos un nombre cualquiera, Juan por ejemplo, pinchamos, hola Juan, ¿vale? Entonces esas son las dos funcionalidades que tenemos, ¿cierto? En donde hay o existe un if dentro de este botón, ¿ya? En donde va a mostrar distintos mensajes dependiendo de lo que nosotros ingresemos. Otra cosa importante, fíjense que cuando nosotros ejecutamos la aplicación, fíjense que el cursor parte acá. Entonces cuando pinchamos OK, completa el nombre, pero el cursor desaparece. ¿Cómo recuperamos el cursor para que cuando nosotros pinchemos el cursor siga estando así? ¿Ya? Tendríamos que hacerlo en esa parte, ya que ahí es donde se pierde, perdón, el control. Entonces acá lo primero que vamos a tener que hacer es colocar, es una propiedad del control, es decir, txtnombre punto request focus, ¿vale? Ahí. Entonces de esa manera, cuando nosotros lo volvamos a ejecutar, al momento de que pinchemos, ¿cierto? Completa el nombre, ya ahí recuperamos el foco nuevamente en ese mismo campo para que no tengamos problemas de recuperación y el usuario no tenga que hacer clic en el control, sino que simplemente pincha aquí, completa el nombre y sigue escribiendo, ¿ya? Eso en relación cuando nosotros debemos trabajar o manipular un botón con un campo de texto de tipo en donde vamos a insertar un string, ¿ya? Ahora, ahora, muy por el contrario, cuando nosotros tenemos un campo en donde necesitamos ingresar valores numéricos, fíjense que cuando nosotros ejecutamos esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que la edad, primero el botón está sin funcionalidad, pero, ¿cierto? La edad, yo puedo ingresar cualquier cosa, ¿vale? Ahora, hay dos maneras de poder validar esto, ¿ya? En este caso, vamos a hacerle doble clic al botón o botón derecho, eventos, acción, acción performance. Pinchamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Algo muy similar a lo que hicimos arriba, es decir, vamos a tener que validar primero que la edad no sea vacía, ¿vale? Entonces acá hacemos un if. Ahora preguntamos por el txt
edad. Fíjense que en mi caso, no sé si ustedes lo habrán hecho, pero en mi caso el JTextField 1, fíjense que vamos a ir al diseño. Fíjense que este textfield, ahí está, no tiene un nombre de variable. Ya yo lo había dado por asumido que se llamaba txtedad, así que botón derecho, cambiamos el nombre de la variable txtedad, para que de esa manera sea mucho más fácil codificarlo y entendamos muy bien qué es ese nombre, ¿ya? txtedad.getText y preguntamos si es vacío. Si es vacío, ¿cierto? Vamos a copiar eso mismo de ahí abajo. Ahora le ponemos si completa la edad, en caso contrario, ¿cierto? Y acá, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar? Lo mismo de arriba, es decir, vamos a crear un string, ya llamado texto, pero ahora en ese texto nosotros lo que vamos a almacenar es el txtedad, ¿cierto? Punto getText, de esa manera, ¿vale? Siempre lo que nosotros sacamos es un string, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora es simplemente convertir el string a entero. Para poder hacer eso, ¿cierto? Ya no sabemos la sintaxis. Colocamos, por ejemplo, edad igual a integer punto parseInt texto, ¿vale? Ahí. Posteriormente, en un JOption panel punto show message diálogo, ¿cierto? Null, y acá un mensaje que diga, por ejemplo, año aprox de nacimiento, y aquí lo concatenamos con, ¿cierto? Bueno, hay que calcular el año antes, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner int año igual a 2013 menos edad, ¿vale? Entonces acá colocamos año, ¿vale? Ahora, al ejecutarlo, ¿cierto? Al ejecutarlo, si pinchamos en la edad, colocamos, por ejemplo, la edad vacía, tenemos lo mismo, ¿cierto? Completa la edad. Y ahora, ¿cierto? Si ingresamos la edad, por ejemplo, 20 años, calculamos, la edad aproximada es ese año, pero el detalle está en que si nosotros ingresamos, por ejemplo, una edad 20A, por ejemplo, ejecutamos, ¿cierto? Y estamos cometiendo, o sea, no cometiendo, sino que estamos dejando la aplicación, ¿cierto?, libre para que se ingresen letras, ¿cierto?, en este campo. ¿Cómo se puede mejorar ese error o cómo se puede reparar este error? Uno es utilizando un try catch, excepciones que ya hemos revisado, ¿cierto?, en la clase, explicamos más o menos el concepto. Y lo otro sería también programando un evento, ¿ya?, en la tecla, ¿ya?, específicamente en el campo de texto, un evento de tecla, ¿ya?, en donde podamos permitir que se ingresen solamente números y no letras, ¿ya? Entonces primero vamos a explicar el try catch, ¿ya? Entonces con el try catch, ¿qué necesitamos? ¿Dónde falla la aplicación? Aquí, en esta línea, ya que esta línea convierte a entero, pero convierte a entero el texto. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que él va a convertir correctamente siempre y cuando el texto tenga solamente números. En el caso que cuando ingresamos 20A, A no es un número, ¿cierto? Y aquí se interrumpió el proceso o el flujo normal de ejecución y se cancelaron las demás líneas, ¿ya? Porque aquí falló. Entonces todo este código se ve afectado, ¿ya?
Y si todo ese código se ve afectado, tenemos que encerrar ese código en un bloque try, de esa forma, ¿ya? Así. Y esto lo tiramos ahí. Y posteriormente vendría un catch con una excepción llamada number format exception x. Este objeto x después lo vamos a trabajar en base de datos, y aquí vamos a mandar también un mensaje. Vamos a copiar el mismo de acá arriba para que no perdamos tanto tiempo. Ahí y ahí, vale. Entonces aquí le mandamos un mensaje que diga la edad debe ser un número, ¿ya? Ahí. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora ingresamos una letra, no se va a caer el programa, sino que automáticamente se interrumpe el proceso, se interrumpe igual, ¿ya? Pero se va a saltar a esa línea de código, al bloque del catch, y se va a ejecutar ese mensaje, y de esa manera no se va a caer el programa, sino que se le va a informar al usuario porque se está fallando, ¿ya? De esa forma. Ahora, si nosotros lo ejecutamos, ¿cierto? Esto solamente se hace cuando vamos a trabajar con operaciones matemáticas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si ingresamos 20, vamos a ver que el código se va a ejecutar correctamente. Si ingresamos el campo vacío, se va a entrar a ese código, al del if, ¿cierto? Y si ingresamos 20A, ahora lo que va a pasar que aquí va a fallar el código y posteriormente va a saltar a esa línea. Entonces, por ejemplo, ahí, y nos lanza el mensaje de que la edad debe ser un número. ¿Y qué deberíamos hacer ahí? Por ejemplo, limpiar la edad y recuperar el foco. Por ejemplo, txt edad.setText. Con setText nosotros limpiamos la edad, ¿ya? Estamos escribiendo nada, ¿ya? Y posteriormente txt edad punto request focus. Ahí, ¿vale? Entonces al ejecutarlo ahora, cuando ingresemos la edad 20A, ¿cierto? Va a lanzar el mensaje, va a limpiar el campo y recupera el foco, ¿vale? Entonces, de esa forma podemos validar y dejar completo un formulario en donde tengamos que calcular alguna operación aritmética. La otra forma también, y con esto vamos a terminar, la otra forma es programar un evento de acción, ¿ya? De acción performed, no, perdón, un evento de key, ¿ya? Sobre el control, ¿ya? Sobre el control txtdat. Vamos a programar un evento de, por ejemplo, key, ¿ya? Y key tipped, ¿ya? Si no me equivoco era key tipped. Pinchamos en el key tipped, ¿ya? Ahí. Y este evento lo que vamos a configurar es cuando nosotros presionamos una tecla, la idea es que solamente se puedan ingresar números y no letras, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto debería ir en un if, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que preguntar si la letra que estamos sacando cuando presionamos una tecla, ¿ya? Si esa tecla es una letra, no la tenemos que escribir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una clase en Java llamada character, ¿ya? Y ese character tiene un método que uno puede preguntar si es alfabético, como podemos ver aquí, si es un control, etcétera, pero a nosotros nos interesa este isDigit, ¿vale? Ahí. Entonces el isDigit, fíjense que ¿cómo funciona esto? Si yo aquí coloco un char, por ejemplo A, ¿cierto? Ahí, esto no se va a cumplir porque estamos preguntando en el fondo, ¿la letra A es dígito? Entonces no, ¿cierto? De esa manera funciona. Ahora,
Obviamente nosotros no tenemos que preguntar por una A, tenemos que sacar la tecla que se pulsó. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos cuál es el valor de la tecla que se presionó? Con el objeto que está aquí llamado EBT, ¿ya? EBT es un objeto que nos permite o nos entrega algunos métodos, por ejemplo el getKeyChar. ¿Y qué es lo que hace el getKeyChar? Nos devuelve la letra que se presionó, ¿ya? Ahí. Entonces si yo presiono una A, va a preguntar ¿es dígito? Entonces aquí lo que tenemos que preguntar es que si no es un dígito, con el signo de exclamación ahí estamos indicando que si la letra que yo presione no es un dígito, significa que es una letra, ¿cierto? El mismo evento la cancela. ¿Y cómo la cancela? Con el consume, ¿ya? Ahora, para poder testearlo, ¿ya? Para poder testearlo, ahora ustedes pueden hacer la prueba también. Cuando nosotros ingresemos una edad ya no nos deja escribir letras, sino que solamente números, ¿ya? Si quisiéramos, por ejemplo, en el nombre presionar esto y que también bloquear los números, tendríamos que hacer lo mismo de acá, pero sin el signo de exclamación. Por ejemplo, vamos al nombre, botón derecho, Events, Key, Keytippet. Entonces ahora vamos a programar exactamente lo mismo, es decir, vamos a copiar el mismo método, ¿ya? De aquí lo pegamos y sacamos el ahí. De esa forma, sacamos el signo de exclamación, lo ejecutamos y de esa forma yo puedo escribir elementos, pero números no puedo escribirlo, ¿vale? Entonces de esa forma nos mostramos eso y acá de esa forma, ¿cierto? 12 años, eso, ¿vale? Eso es en relación al trabajo con el label, ¿ya? El label no es más que un control que nos permite indicar qué es lo que hay que ingresar en el campo de texto, ¿ya? Y el otro también, el otro label, ¿vale? Entonces, eso en relación a controles básicos.